Un informe científico en el que muestra los hallazgos hasta ahora conocidos sobre las consecuencias, o desconocidos, me imagino, que ha tenido el COVID en la salud mental y en la disponibilidad de acceso a los servicios de salud mental durante la pandemia, pues este informe ha sido realizado a través de una recopilación exhaustiva de la información recogida en revisiones sistemáticas y metaanálisis publicados hasta ahora por la literatura científica. Pero hoy vamos a conversar con el doctor Zoilo García, precisamente sobre esto, el impacto del COVID en la salud mental. Doctor, bienvenido, es un placer recibirlo. Muchas gracias, Miralba, Roberto y Ángelo por la invitación a este magnífico magazine. Gracias. Gracias. Doctor, ¿cómo van las cifras referentes a la salud mental en el mundo? Bueno, al hablar de las cifras de salud mental es importantísimo entender lo que son los desórdenes emocionales, que son las enfermedades más prevalentes, o sea, son las enfermedades más comunes que afectan a los seres humanos. Y estas enfermedades son más comunes que enfermedades como los trastornos cardiovasculares, las enfermedades del corazón. O sea, espere, para un momentito ahí, que ya. Los trastornos de salud mental, las afecciones de salud mental son más comunes en los seres humanos que las enfermedades cardiovasculares. Sí, específicamente. Porque las enfermedades cardiovasculares, doctor, son la causa de muerte número 1 por encima de cáncer, SIDA, etcétera, etcétera, etcétera. Es así. Esa cifra entonces es alarmante. ¿Qué pasa? Dentro de los desórdenes, vamos a decir, dentro de las diferentes problemáticas de salud mental, están los desórdenes emocionales. Claro. Un área específica. Esto abarca los problemas relacionados a los trastornos de ansiedad, a los trastornos depresivos y las somatizaciones. Estos trastornos son considerados leves o moderados y son más comunes que estas enfermedades. Enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer son sumamente prevalentes. Sí. Sí, en este sentido, a través del tiempo y luego de la pandemia del COVID, estos números han ido en aumento. Antes de la pandemia, es decir, inicio del año 2020, los trastornos depresivos, es decir, las enfermedades relacionadas a la depresión, en el mundo habían 300 millones de personas que tenían estas enfermedades. Y trastornos de ansiedad, 200. Antes del COVID. Antes del COVID. Oh, wow. Sí. Oh, wow. ¿Cuánto eran los de ansiedad? 260 millones, Roberto. O sea, la depresión era más común. Perdóneme, doctor, es que usted va hablando y se me van encendiendo bombillitos en la cabeza. Por favor, vamos a definirle a nuestra audiencia cómo se manifiesta la ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas de ansiedad? Porque yo me imagino que eso que usted menciona, que están diagnosticados, probablemente sea la mitad. Porque hay gente que nunca se diagnostica, pero vive eternamente con ansiedad, pero no sabe que la tiene. Sí. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son esas señales de alerta? Sí, antes para responderte, Miralba, te hablo de las emociones. Las emociones son procesos mentales comunes que ayudan al ser humano a adaptarse. Por ejemplo, el miedo nos ayuda a alejarnos del peligro, la tristeza nos ayuda a recibir apoyo social cuando tenemos una pérdida, la ansiedad nos ayuda a enfrentar amenazas y la ira nos ayuda a defendernos. Pero ¿qué pasa? Son emociones normales, pero cuando estas emociones se presentan de forma intensa o de forma frecuente, pueden aparecer los desórdenes emocionales, que son estas enfermedades, ¿verdad?, que estamos hablando. Correcto. Dentro de los, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, Ángelo, hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Tenemos el trastorno de pánico, que es ese ataque de ansiedad que puede sentir una persona en un momento determinado. Esta persona, por ejemplo, va por emergencia porque cree que le va a dar un infarto o algo, se va a desmayar. Existe lo que es también el trastorno de ansiedad generalizada, que es una preocupación por todo. Yo siempre lo defino como la persona con un trastorno de ansiedad se preocupa por todo y por nada. ¿Sí? Está también
Ahí lo que es el trastorno, por ejemplo, obsesivo compulsivo, caracterizado por diferentes obsesiones y compulsiones. Está también el trastorno de ansiedad social, que es ese temor de tener un mal funcionamiento cuando hay más personas. Estos son como diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Al igual, cuando hablamos de trastornos depresivos, también hay varios tipos: la distimia, la depresión mayor, etcétera. Cabe destacar que dentro de los trastornos de ansiedad, el más común es el trastorno de ansiedad generalizada. Es una preocupación recurrente por casi todo. Y de los trastornos depresivos es el trastorno depresivo mayor, que es la depresión más como la conocemos. Esa tristeza patológica, esa desesperanza, ese aumento o disminución del apetito, así como del sueño. Quizás, creo que te respondí a ella. Sí. ¿Puede darse el caso, doctor, de que una persona tenga ansiedad y depresión al mismo tiempo, combinado con altos niveles de estrés? ¿Qué pasa cuando sucede eso? Si puede suceder. Sí, de hecho, Ángelo, los trastornos de ansiedad son comórbidos con los trastornos depresivos en un 65%. Es decir, una persona que tenga un trastorno de ansiedad tiende a deprimirse y viceversa. Por eso siempre llega mucho a consulta esto. Mira, yo me siento súper triste y ya he dejado de salir porque me dan como unos ataques, etcétera. Sí, pero son comórbidos. Se dice como que la ansiedad es un temor al futuro y la depresión es por algo del pasado. ¿Eso es así o sí, está errado? Yo creo que es una definición lo más simple que podemos tener. Como esa es la preocupación, ¿verdad?, por el pasado, por los hechos que vivimos. Se tiende a definir, ¿verdad?, como la tristeza, y esa preocupación por el futuro, la ansiedad. Pero claro, son procesos más complejos. Claro. Doctor, usted hablaba hace un momento de ataques y me llegó a la cabeza el tema de los ataques de pánico. ¿Qué tiene que ver los ataques de pánico con la ansiedad, con la depresión? ¿Qué los detona? ¿Es algo biológico? Y le pregunto también, ¿hay componentes biológicos, bioquímicos en el tema de la ansiedad, de la depresión? ¿O son simplemente causados por situaciones de la vida cotidiana? Sí. Aquí, Miralba, entran los dos aspectos. Hay una predisposición genética. Si nuestros padres, qué sé yo, mi papá fue ansioso, es muy probable que yo tenga la genética para tener ese rasgo de ansiedad alto. Pero no solamente la genética, Miralba, también es aprendida. O sea, si yo veo esas conductas de ansiedad, una madre muy ansiosa, ay, mi hijo, ten cuidado si tú sales en la noche, etcétera. Eso se transmite y lo puede aprender, ¿verdad?, ese hijo. O sea, tanto los factores genéticos como los hereditarios son factores que intervienen en el desarrollo de lo que es un trastorno emocional, o sea, un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Y los ambientales también. Exactamente. De hecho, bueno, hablando del COVID, como decía Roberto, luego del COVID, hablamos que habían antes de pandemia 300 millones de personas con trastornos depresivos. Esto creció, Ángelo, en un 56 millones más. Wow. Pero, sí, o sea, 56 millones de personas más luego de pandemia, por lo vivido en pandemia. Pero hablamos de 260 millones de personas con trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad se dispararon incluso más que los trastornos depresivos en pandemia, con 75 millones de casos nuevos. Y esto se refleja en nuestra actualidad. Por no hablar también, ¿verdad?, de lo que es la ira como emoción. Vemos en las calles las personas, la violencia en de forma general. Sí, mira, Alba, de forma general en casi todas las culturas. Sí. Sí. Ahora, una pregunta, doctor. ¿Por qué el impacto de la COVID en este tipo de emociones, ¿no? Tanto depresivas como de ansiedad? Porque todos hemos pasado, de hecho, en algún momento, no para
reducir el impacto de la pandemia de la COVID, pero la humanidad ha pasado por otras enfermedades. El SIDA, por ejemplo, en un momento fue un momento fuerte para la humanidad y la gente tenía temor a contagiarse y de hecho ha sido realmente una enfermedad bastante discriminada o con ciertas cosas, porque no te juntes con fulano porque tiene esto, y así cada enfermedad tiene sus cosas. Pero ¿por qué el COVID ha influido de esa manera en esas emociones del ser humano? El encierro, el desconcierto de la enfermedad, el involucrarnos en una pandemia así como si fuera de la noche a la mañana, esa cosa por sorpresa con la que nos llegó la COVID-19. ¿Por qué una gripe o un catarro, por llamarle de alguna manera, que es al final la COVID-19, ha representado tanto emocionalmente en la sociedad? Sí, bueno, de hecho, la literatura científica nos describe algo. Fue el acontecimiento traumático mayor y sin precedente, incluso, Roberto, de lo que son las guerras, porque hemos tenido, ¿verdad?, guerras importantes, claro. La Segunda Guerra Mundial, la Primera, pero fue mayor el impacto. Se define esta epidemia, la pandemia del COVID-19, como el efecto traumático mayor y sin precedentes que experimentó, ¿verdad?, nuestra generación y la generación de nuestros padres. Claro. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Bueno, otras enfermedades, ¿verdad?, que en su momento tuvieron ese impacto, hasta cierto punto podían medio prevenirse. Por ejemplo, ¿verdad?, lo que era el SIDA, que es una enfermedad de transmisión sexual. Pero el COVID, no importa si tú estabas en un sector humilde, si tú estabas en una torre, sí, podía dar a cualquiera. Claro. Y, como te decía, las emociones son parte de la vida. Es normal, por ejemplo, experimentar tristeza, por decir algo, ante una pérdida de un familiar. Pero, y eso no significa que vayas a desarrollar un trastorno depresivo. Pero si esa tristeza es muy intensa o muy excesiva, puede producirse un trastorno emocional relacionado a la tristeza, que es un tipo de depresión. Pasa igual con la ansiedad. En ese primer año del COVID, las personas estaban en casa con mucho miedo, mucha ansiedad, el rasgo de ira también, la ira disparada. ¿Por qué? Porque es que no se sabía qué se iba a hacer. Y muchas personas, recuerdo cuando empezó lo que era el confinamiento, y bueno, en un par de meses vamos a estar fuera. Y fue una un par de meses. Bueno, todavía en agosto. Y siguió. Entonces, los niveles de ansiedad, de depresión, de tristeza, de miedo, se fueron por las nubes, por decir algo. Y ahí ese caldo de cultivo para el desarrollo de todas estas enfermedades emocionales. Y como decía Miralba anteriormente, no solamente es el trastorno, existe persona que no cumple con los criterios para un trastorno, pero que tiene una alta sintomatología de ansiedad o de depresión que le afecta a su vida.